corte legal de cada sábado, Legal Radio. Les recordamos que nuestros números en cabina son 809-682-9850. Y me imagino que que tiene uno desde el interior sin cargo, 1833-380-0062. Y tenemos nuestros invitados aquí en cabina para el día de hoy. Hablaremos de contrataciones públicas, de innovaciones, de procesos de compras y contrataciones con María Ledesma, quien es abogada, magíster en Derecho Administrativo, especialista en compra y contratación pública. Y con él también abogado Rafael Heredia, magíster en Derecho Administrativo, en contratación pública también igual. Así que vamos a darle la bienvenida calurosa a nuestros invitados en el día de hoy. Señor, aplauso. Los micrófonos son suyos. Muy buenos días, Evelyn y Manzano, María Ledesma por aquí. Buenos días a los que nos sintonizan por todos los medios que hay, porque ya no solamente es radio, está YouTube, está Instagram. Para nosotros es un placer estar con ustedes en el día de hoy, hablando de un tema como es las compras públicas, que rige mucho las instituciones y cómo tienen que comprar. Muchísimas gracias por tenernos aquí presentes en el día de hoy. Creo que esta es una buena oportunidad no solamente para conversar entre nosotros, sino también para llevar un mensaje y concientizar a la población sobre lo que es contratación pública en la República Dominicana y cuáles son las nuevas modificaciones que introduce el decreto 416-23, que es el nuevo reglamento de compra y contrataciones en la República Dominicana. Vamos a poner en contexto que el ciudadano que va en su carro dice, pero ¿sabes qué? No he entendido por qué el Estado tiene que comprar y contratar servicios, obras. ¿Por qué tiene que hacerlo y él mismo no lo hace, no lo compra directamente en China? ¿Por qué tiene que comprarse los empresarios aquí? Vamos a explicar eso. ¿Por qué el Estado tiene la necesidad de suplirse con empresas y qué debería ser el procedimiento como tal? Puede hacerlo con empresas internacionales. No, puede hacerlo con empresas internacionales siempre y cuando el bien o el servicio que necesita la institución contratante no se encuentren en el mercado local. Claro. Entonces ahí puede entonces recurrir al mercado internacional, una licitación pública internacional o los medios que le permita la ley. Exacto. E inclusive hay empresas extranjeras que están constituidas en la República Dominicana. Pero contestando a tu pregunta, ¿por qué el Estado tiene que contratar? Eso se encuentra muy vinculado al origen del Estado, a la función estatal. El Estado per se no desarrolla una actividad económica, sino que hace una actividad de regulación. Cuando se origina el Estado, tenemos primero, en un principio, que quienes están en la sociedad son las personas, y las personas son las que desarrollan esa actividad económica para su subsistencia. Luego hay un momento en el que ese desarrollo económico liberal entra a una etapa en el que no todo el mundo tiene una igualdad de condiciones. Hay una desigualdad muy notoria. Entonces ya el Estado entra en acción para regular esa desigualdad de alguna manera. En un inicio, el Estado trataba de suplirla directamente. Sin embargo, por la complejidad de la sociedad y por lo grande que es la sociedad, el Estado no puede hacerlo solo. Entonces, ¿qué hace? Se retira un poco y dice, yo voy a suplir lo básico, pero todo lo otro lo voy a hacer a través de agentes privados. Y esos agentes privados, esos agentes económicos, lo que voy a hacer es que lo voy a regular, ya sea a través de normativas, de diferentes normativas. Entonces aquí, que ya es donde nos encontramos actualmente, que es un Estado regulador, son los agentes privados quienes proveen ese servicio al Estado y el Estado simplemente se encarga de regularlo. Y en tomando en cuenta ese, digamos que avance o ese cambio que ha habido del Estado regulador al Estado como ente de comercio, ¿cuáles fueron las necesidades que detectaron o las oportunidades de mejora en la ley 340, digamos, y en los distintos reglamentos que entonces se suplen con este nuevo decreto 416-23? Bueno, sería importante poner en contexto la ley. La ley 340 es promulgada en el 2006. Previa a esta ley había una ley de aprovisionamiento, y entonces, como va cambiando el Estado, va cambiando la dinámica, surge la ley 340, que viene a establecer los procedimientos de compra, viene a establecer las reglas de juego en las compras. Una ley que estaba vinculada, una ley que se da por el DERECAFTA, porque nuestras leyes de aprovisionamiento databan en 1960, luego teníamos reglamentaciones que iban hasta 1990. En el 2004-2005 se emite un reglamento puente
para tratar de hacer esa conexión con el DERECAFTA, con esas regulaciones internacionales, y luego entonces se emite la ley. Por eso es que cuando vemos la ley 340 va a ser muy similar al decreto puente. Y entonces, ya actualmente, la ley 340, que es una ley, vamos a decir, anticorrupción, que es una ley económica, producto de esos acuerdos internacionales, lo que viene a hacer es, ya ha agotado un ciclo. Ya desde el 2006 al 2023, 2020, ya el Estado no es el mismo. Ya, inclusive lo podemos ver con el tema de los medios de comunicaciones, no son los mismos. Los mismos medios de comunicaciones que existían en el 2006 no son los que existen actualmente. Ya ha variado. Asimismo también ha variado la necesidad del Estado, ha variado la regulación del Estado, ha variado el comportamiento del Estado. Ya tenemos nuevas necesidades que inclusive antes no existían. Entonces, algunas de esas innovaciones que trae la ley, el decreto 416 es, por ejemplo, una formalización de que ya también existía con el antiguo reglamento del sistema electrónico de contratación pública. Pero también, por ejemplo, el tema de las subsanaciones. Las subsanaciones. Vamos entonces por parte. A ver, el sistema electrónico de contratación pública. Es lo que actualmente se llama portal transaccional. Okay. Así que lo conocen las personas. ¿Qué es eso y cómo funciona? Eso es un sistema administrado por la Dirección General de Contratación Pública como órgano rector de las compras. Por ahí se hacen las transacciones de compra. Todas las instituciones públicas tienen una unidad de compra, que es la que se encarga de llevar a cabo el proceso. Entonces, esa unidad, todas las instituciones tienen un código en el portal transaccional, en el cual originan los procedimientos. Todas las instituciones que tienen RPE, registro. El RPE es para para los proveedores que quieren suplir al Estado, entonces, que tienen que estar obligatoriamente inscritos en el RPE para poder suplir al Estado. Necesito entender. Entonces, ¿quién entra en ese portal? En el portal transaccional se vinculan las instituciones públicas y los proveedores que tengan su RPE. Lo que pasa es que en el proceso de compra funciona de la siguiente manera. Como mencionábamos ahorita, el Estado tiene una necesidad. El Estado acude al agente privado. El agente privado le provee al Estado. Pero para esa dinámica está lo siguiente. El Estado necesita recibir ofertas. Esas ofertas se reciben en físico y en línea, en digital. Cuando los reciben en físico, se reciben en dos sobres. Un sobre técnico, un sobre económico. Cerrados de manera individual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las recibe en línea, es a través del portal transaccional. Es la plataforma que le permite al Estado recibir oferta en línea. No es a través de un correo electrónico dirigido a la institución contratante con tu oferta. Es a través de una plataforma. ¿Y quién tiene acceso a esa oferta? Porque es que entonces yo me pregunto como desconocedora, si yo también quiero ser oferente y yo me puedo beneficiar de tener conocimiento de la información. Usted accede como proveedora del Estado y que tiene su RP y que tiene su código en el portal transaccional, usted accede al portal transaccional y por ahí accede a la oportunidad del procedimiento. Pero yo no puedo ver la oferta de otro. No, hasta que no se abra. Bueno, hasta que no se abra. Yo quiero saber. Hasta que no se abra, porque cuando tú la presentas, están todas en la misma igualdad de condiciones. Es decir, todas están selladas hasta el momento que se establece en el cronograma de actividades, porque a todo esto, en el procedimiento se establecen las etapas. Cuando se convoca, cuando se abren las ofertas, cuando tú tienes derecho para subsanar algún error en tu oferta, cuándo se abrirá la oferta económica, cuándo se va a adjudicar y cuándo se va a suscribir el contrato. Todo eso está establecido en lo que se llaman la base de la contratación, pliego de condiciones. O sea, el pliego de condiciones rige el procedimiento. Usted como oferente, después que ve el pliego de condiciones, prepara su oferta, accede al portal y por ahí puede acceder a la oportunidad y presentar su oferta por ahí. O, como bien dice Rafael, puedes hacerlo en un sobre sellado, dividido, porque se compone el proceso de compra, se compone de dos ofertas, una oferta económica y una oferta técnica, que es la que se van a evaluar, y usted accede ahí. Al momento que se abran todas las ofertas, usted puede tener acceso a todas las demás ofertas. Perdóname, no incide que yo la haga por el portal o que la haga físico. No. ¿Tienen el mismo trato? No, tienen el mismo trato. Ahí va a depender también de el requerimiento de la institución contratante, porque hay instituciones que solamente permiten físico y hay instituciones que solamente permiten digital. Sí, y hay otras también que te permiten los dos métodos, físico y digital. La situación es la siguiente: cuando la presento en físico, la institución está obligado a cargar esos documentos en físico al portal. Porque aquí tenemos un tema de transparencia. Primero, yo tengo una fecha límite para presentar oferta. Ya después que se cierre esa fecha, comienza el periodo de evaluación. La primera oferta que se evalúa es la oferta técnica.
Ahí yo verifico las credenciales del proveedor, de ese proveedor, esa documentación legal, esa documentación técnica vinculada al requerimiento que estoy haciendo. Entonces, luego de que yo paso esa etapa, si cumplo o no cumplo, en este caso si cumplo, paso a la oferta económica. Hasta ese momento, cuando estoy en la parte técnica, la parte económica todavía es confidencial, todavía no voy a ver precio. Lo primero que yo verifico es si tú como proveedor cumples con la parte técnicamente. Luego que yo verifico que tú cumples técnicamente, entonces voy a la parte económica de los que me cumplieron. Correcto. Entonces, aquí evalúo, depende de lo que tenga el pliego de condiciones, si voy a evaluar en base a, si voy a adjudicar en base a un precio, entonces voy a ver las diferentes ofertas que están en el proceso de evaluación de oferta económica y entonces la de menor precio es la que va a resultar adjudicada. Si el criterio de adjudicación es menor precio. Hay varios criterios de adjudicación. Exacto, eso es importante. Entonces, ya cuando yo tengo esa... Cada parte se va publicando como va transcurriendo. Después que ya yo hago la evaluación técnica, entonces publico la parte técnica. Cuando hago evaluación económica, publico la información de la parte económica. Y hay una preselección cuando se publica la aprobación técnica. Sí, porque entonces hay como una preselección. En la técnica, quienes cumplen con los criterios que establecimos, quedan 5. Si el criterio es cumple o no cumple, por decir un criterio, y Manzano cumple con todo lo que se pidió en el pliego de condiciones, Manzano pasa a la parte económica. Si Evelyn se quedó en la oferta técnica, Evelyn no pasa a la oferta económica. Y yo no puedo hacer nada en contra de eso. ¿O qué yo puedo hacer? Si no estás de acuerdo con esa descalificación en tu parte técnica, tú puedes acudir impugnar tu descalificación mediante una impugnación que se interpone ante la institución contratante. Como una especie de reconsideración. Exactamente. Equivale a una reconsideración y tú tienes que hacerlo según los plazos establecidos en la ley y que ahora en el reglamento establece que son 10 días hábiles a partir de la notificación del acto o del momento en que te diste cuenta del mismo. Tú tienes 10 días para impugnar esa decisión. Exacto. Aquí el tema del plazo para recurrir no varía entre la reglamentación anterior y la reglamentación nueva porque lo que cambió fue el reglamento de aplicación y ese plazo está establecido en la ley. Entonces, al final, si en un momento, por ejemplo, en la parte técnica te descalifican porque no cumpliste o en la parte económica porque te faltó, porque tu garantía de seriedad de la oferta no es suficiente con relación a la cantidad que tú ofertaste, entonces tú puedes recurrir ante la institución, como establece María, a partir de la notificación de ese acto de descalificación o a partir del momento en que tú te enteras por alguna otra vía de esa descalificación. Tú tienes esos 10 días, la institución agota un debido proceso, que es solicitar escrito de defensa a las demás partes, luego dicta una resolución que tiene que estar motivada y en caso de no darte la razón, tiene que establecerte la vía y los plazos para recurrirlo ante el órgano superior jerárquico, que en este caso es la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y el plazo es igual, 10 días. Y un asunto, para los que nos escuchan, ya creo que ya tienen una idea formada, pero quizás vamos a explicar cuál es la primera fase técnica. Si consiste, cuando hablamos de lo técnico, es del requerimiento. Por ejemplo, si usted necesita 10 butacas que sean de hierro, que sean esto, o que sea el cumplimiento formal de las condiciones que usted pone. Vamos a explicar qué quiere decir esa parte técnica. El procedimiento de compra comienza con la planificación. O sea, la institución contratante que quiere adquirir, como tú dices, butacas, tiene que planificar su compra. O sea, qué quiero, identificar qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Después de eso pasa a una etapa entonces de la planificación y después pasa a la etapa de el requerimiento. Tú tienes que, entonces la unidad que quiere comprar requiere a la unidad de compra. Mira, yo necesito comprar tal cosa bajo estas condiciones. Tiene que ser una especificidad que no dé lugar a duda. Lo que tú requieres. Lo que pasa es que esa especificidad va a estar vinculada a la necesidad de la institución. Porque, por ejemplo, hay requerimientos que van a ser genéricos. Como resma de papel. Los toners, papel de baño, el material gastable son requerimientos genéricos. Exacto. Porque estoy mirando aquí el ámbito de aplicación del decreto. Y aplica para absolutamente todo, hasta para los alquileres. Sí, claro. Entonces, todo tiene que pasar por un procedimiento de compra. ¿Cuáles son realmente los renglones en lo que se aplica? Tal vez no por a mí, porque yo lo estoy leyendo aquí, lo puedo entender como abogada, pero cualquier ciudadano común que no sepa que puede tal vez ofertar un local al Estado, ¿qué tiene que hacer una persona para entrar, para hacer, por ejemplo, para poder participar en estas licitaciones?
En el caso de los alquileres de locales, eso está muy vinculado a que la institución quiere y dónde lo quiere ubicado. Hay quizás, no es una competición abierta, pero dentro del perímetro que están, si yo identifico que dentro de la Roberto Pastoriza con Tiradentes y la Roberto Arancuén, yo necesito un alquiler, todo el que esté en esa zona podría participar. ¿Qué tiene que hacer entonces el dueño de alquiler en esa zona para poder ofertárselo al Estado? No, tendría que la institución tener la necesidad y subir un procedimiento. Supongamos que la necesidad está creada. Lo primero es que ese proveedor tiene que estar registrado. En el RP. Ese oferente, esa persona física o jurídica, tiene que estar registrada en la base de datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es el registro de proveedores del Estado. Ese registro, básicamente, se deposita la documentación legal, financiera. Entonces, son documentaciones básicas. Por ejemplo, tu registro mercantil, composición accionaria, asambleas. Todo eso está en la página de la Dirección de las Contrataciones Públicas. Ese proceso se puede hacer tanto en físico como en línea. Yo soy un número ahí, por ejemplo. Exactamente. Ahí yo soy un número. Un código. Exactamente. Te asignan un código. Entonces tú te registras. Una vez ya tú estás registrado y tú cuentas con tu certificación, así como uno tiene una cédula, o un registro mercantil, cuando tú estás registrado como proveedor del Estado, tú tienes una constancia de proveedores del Estado, una constancia de inscripción que te dice, tú eres el proveedor del Estado número tal, y tienes tu información básica. Ya después que tú tienes ese registro, cuando la institución básica, en este caso... La información básica y los rubros por los cuales tú puedes participar. Eso te iba a preguntar si yo podía participar en todos los rubros. Tú tienes los rubros que están afín a tu registro mercantil. Exacto. De todos los rubros que tú tengas disponibles en tu registro mercantil, se te pasa a tu RP y por esos rubros es que tú puedes participar. Si tú te dedicas básicamente a servicios, tú no me puedes participar por ciento de obra porque tú no vas a cumplir. Exacto. Entonces hay unas exigencias también muy puntuales. Sí. Exacto. Entonces, ya en ese momento, por ejemplo, como mencionábamos el tema del alquiler del local, si por ejemplo es un procedimiento más grande, más amplio, estoy alquilando un local con cierta característica dentro del Distrito Nacional, la institución lanza una convocatoria. Entonces, todo el que tiene un registro de proveedor del Estado le va a llegar una notificación digital por el portal transaccional, pero también hay una publicación que se realiza a través del periódico en caso de que sea una licitación. Un LPN. Claro. Exacto. Sí. Yo no trabajo con a los rubros que están afín le llega la notificación, se lanza este procedimiento de estas características. Entonces tú consideras si accedes o no a la oportunidad para preparar tu oferta y participa en el procedimiento. Ahí toda persona, en caso de que sea, por ejemplo, una licitación pública y, por ejemplo, estamos hablando de un inmueble dentro del Distrito Nacional, todo aquel que esté dentro del Distrito Nacional, que tenga un inmueble del Distrito Nacional y que cumpla con las características que establece el pliego de condiciones que estableció la institución, que pudiera ser, por ejemplo, que tenga 2 pisos o que tenga 4 oficinas dentro de ese. Esos son requerimientos ya específicos. No solamente el inmueble, ya que yo estoy requiriendo cosas específicas dentro del inmueble. ¿Cuáles son esas características? Si usted cumple con esas características, toda persona que cumpla con esas características puede acceder a ese proceso y presentar su oferta. Y si yo digo que cumplo y no cumplo, y no tú me contratas bajo esa, esa aparente condición técnica, por ejemplo. Qué buena la pregunta, porque no es... ¿Qué va a pasar con ese proveedor estatal si la única sanción es que te revoquen el registro o si hay algún otro tipo de sanción? Primero hay que poner claro que durante el procedimiento las ofertas la evalúan peritos técnicos afín a la contratación. Es decir, que alguien va al local a ver si el que te está ofreciendo en el proceso hay 3 peritos. En el proceso hay 3 peritos. Perdóname, Rafa, que te interrumpa. Sí. Hay 3 peritos. Está el perito técnico, que ese se encarga de verificar si tu oferta realmente se ajusta a lo que yo estoy pidiendo, a lo que yo quiero. Y después están entonces los peritos económicos. Entonces, si tú no cumples, eventualmente, si los peritos están realizando su función, tú no vas a pasar a la parte técnica. Pero ya, no hay una... ¿Tú ves lo importante de la fase técnica? La fase técnica. Que se verifica se verifica el cumplimiento y las condiciones, los requerimientos, la calidad de la butaca se verifica. No es un cumplimiento de la forma, de que se depositó, de que estaban en letra 12. No, exactamente. Sino de la verdadera necesidad se responde. Y eso es verdaderamente un paso de avance, porque luego que se pasa por ese filtro, ya viene lo económico. Exactamente. Ahora, ¿por qué siempre necesariamente el precio más bajo? No necesariamente debe ser el precio más bajo. Vamos a explicar eso, porque la gente asocia que si usted pone 35 centavos menos que el otro ofertante, ya por eso
de plano. De hecho, se cuestiona. Cuando hacen elección de ofertas con un mayor precio, se cuestiona. Si tenemos la cultura de decir, pero cogieron el más caro. Y es verdad, es muy importante lo que tú dices. Vamos a explicárselo a las Todo eso va a depender de los criterios de adjudicación que la institución contratante establezca sus condiciones. Tenemos tenemos cinco criterios de adjudicación actualmente que entran en vigencia con el nuevo reglamento. ¿Cuál? Que es menor precio. Eso es dentro de las ofertas que cumplan en lo técnico, las que ofrezcan menor precio. Tenemos el mayor puntaje, eso es cuando tú haces una evaluación combinada, que asigna puntaje a tanto la evaluación técnica como la evaluación económica. Ahí precisamente no tendría que ganar quien oferte menor precio, porque necesita el mayor puntaje. Mayor calidad, digamos. Hay basado en calidad. Exacto. Hay un criterio que es basado en calidad. En rapidez de entrega. Pero ese criterio de calidad es como dice el reglamento, excepcionalmente para servicios muy especializados, muy complejos. O sea, porque no te voy a hablar la calidad del lapicero, porque todo el mundo sabe que el lapicero tinta azul. Eso es general, exactamente. Entonces, y tenemos la adjudicación por azar. Ese aplica solamente para las obras. Esa no me gusta. Para las obras que es un sorteo. Sí, un sorteo. Yo necesito saber por qué por azar. ¿Cuál? No, pero tienen que, como quiera, tienen que pasar la evaluación técnica. Aparte, pero yo la puedo impugnar porque yo puedo entonces ahí tener como una causa válida para decir por qué aquel o decir que cómo se hace ese sorteo, si qué tan fiable es. De los que pasan en la evaluación técnica, el procedimiento lo que establece es hacer una ficha, en la unidad de compensación una ficha de todos los habilitados, me corrige Rafael, sí, de todos los habilitados, y se pone en una urna. Y de ahí se elige. Porque ya tenemos un precio. Porque ya hay un precio fijado. Hay un precio fijado. En este caso, no aquí. Algo que es diferente que... Esa no me gusta. Mira, Evelyn, ustedes me corrigen. Mira, cuando comenzaron a hacer las escuelas, que se aumentó el presupuesto del 4%, en los pueblos, si tú colocabas las licitaciones aquí, probablemente una empresa te podía hacer todas las escuelas del país. Y iba a ganar la licitación. Pero en ese momento se utilizó sorteo para dinamizar, y creo que fue el presidente Danilo Medina que empezó a hacer esos sorteos, y entonces una persona que tenía una MIPYME podía en su momento, ¿verdad? En ese precio fijo, 50 millones para crear una escuela de 3 aulas. Entonces, venían muchos ingenieros, personas físicas o con compañía. Y entonces comenzaron los sorteos y de ahí te sacaba una persona. Entonces, tú tenías más probabilidad de no tener influencia con que se elija uno y otro que sea al azar. O por lo menos, eso es lo que uno percibe desde el punto de vista de como ciudadano. Y transparente, se ve más transparente. Pero te voy a poner, pero te voy a poner un ejemplo. Se va a hacer una licitación legal por un servicio legal y se va a pagar 10 millones de pesos. Y vamos todos los abogados. Habrán firmas que tienen que por la calificación técnica, si es por puntaje, van a pasar 5, porque van a tener mayor cantidad de paralegal, mayor cantidad. Pero cuando el criterio de servicio respuesta, todos pasamos, ya ahí tenemos en el azar, te pueden elegir a ti, a mí, claro, y ese es más o menos el fin del azar. No sé, explíquenlo ustedes mejor. No, mira, antes de continuar, quería hacer la salvedad de que no es que antes, con el tema de la calidad, que es el comentario, no, que evaluamos por calidad ahora, con el nuevo reglamento. No es que antes no se evaluaba por calidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, el anterior reglamento, que el 543-12, establecía como criterio de adjudicación menor precio o calidad. En ese caso, la más conveniente para la institución, pero la más conveniente tenía que ser o menor precio o por calidad o relación calidad-precio. En ese caso tendría que ser una evaluación combinada con puntaje. Con puntaje. Me explico. ¿Qué queremos decir con el tema de puntaje y cumple o no cumple? Hay dos maneras de tú evaluar durante el proceso. Uno es cumple o no cumple. Yo establezco un requisito y tú me cumples o no me cumples con ese requisito. ¿Me depositaste o no me depositaste el documento? ¿Ese documento es válido o no es válido? Bien, eso es cumple o no cumple. Ahora, cuando estoy hablando por puntaje, que yo te establezco, por ejemplo, que tú tengas, María... tú le asignas un
70% a la oferta, un 70 puntos a la oferta técnica y un 30% a la oferta económica. Es decir, ahí tiene más incidencia los requerimientos técnicos. Es decir, para mí es más importante la calidad del producto. Ahí va a depender. Que el precio. Ahí va a depender, porque cuando es por puntaje, tú le asignas un puntaje a la parte técnica y una parte a la parte económica. Siempre hay puntaje cuando se establecen requerimientos, cuando se hacen licitaciones. No siempre hay puntaje. Por eso digo, cuando es menor costo, regularmente no hay puntaje. Cumple o no cumple y menor precio. Cumple o no cumple la parte técnica inicial. ¿Me depositaste la documentación constitutiva? Sí. ¿Me depositaste la documentación técnica que estoy requiriendo? Sí. ¿Me depositaste la documentación legal? Sí. Cuando voy a la parte económica, voy a elegir quién tiene el menor precio. Ahora, cuando hablo de puntaje, es en la parte técnica. Si, por ejemplo, un servicio de consultoría, voy a puntuar la experiencia. Quien tenga de 1 a 5 años te voy a dar tantos puntos. Quien tenga de 5 a 10 años son tantos puntos. Como los concursos de oposición. Sí, vale los años de ejercicio. Si exacto. Un libro. Ese es el criterio de calidad, más que por el... eso es calidad. Exactamente. Ahí necesariamente no gana quien tenga el menor precio. Entonces, sino quien gana el que tenga mayor puntaje. Y el mayor puntaje lo tiene lo técnico, más lo económico. Se hace la sumatoria al final del promedio y efectivamente quien va a ganar es el que técnicamente tenga más. Pero ahí la institución tiene la libertad de decidir qué puntaje le va a la parte técnica o a la económica. Claro. Porque yo puedo decir, le voy a dar un 60%, 60 puntos a la parte técnica y 40% a la parte económica. ¿Qué yo estoy buscando aquí? La calidad, porque la parte técnica para mí es más importante. Ahora, si yo, por ejemplo, establezco que le voy a dar un 80% a la parte económica y un 20% a la parte técnica, entonces... Obviamente aquí la parte que más me interesa es la parte económica. Entonces ya ahí podemos ver esa variación. No, y en ese mismo orden, si hay 3 oferentes de 17 que tienen el mismo puntaje, bueno, pues ya lo va a decidir la parte del económica. 30% económico. Exacto. Pero que aquí no necesariamente de plano el requerimiento sea precio. Es decir, no es papel de baño, para decirlo, en una institución, desinfectante, qué sé yo, cosas como que son genéricas, que si me hace la misma función, yo me voy por precio. Eso cumple o no cumple, menor precio. Creo que la ley establece que esos bienes estandarizados, lo ideal sería que sea por un cumple o no cumple, menor precio. Sí, porque son bienes estandarizados, o sea, no tiene que... Eso se llama una comparación. Hay la diferencia del olor en el caso de los desinfectantes, es decir, no hay mayor complicación. Exacto. Pero, y un asunto, en el reglamento, de alguna manera, es un reglamento el nuevo reglamento que complementa. Exacto. Prevé, digamos así, las compras que no pasan dentro de este cuadro, que son excepcionales, las de emergencia. Okay. Necesito más combustible de la cuenta, necesito esto. Ahí sería bueno, primero, señalarles, indicarles cuáles son los procedimientos. Correcto. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos que existen? Porque la gente le dice a todo licitación pública. Y si se necesita, ya para complementar la pregunta y hacerlo un poco combinada, si se necesita que haya una situación especial para que hayan compras de emergencia, por ejemplo, si necesitamos estar en declaratoria de emergencia nacional, ¿cuáles son los panoramas en los cuales se pueden hacer estas licitaciones de emergencia? Primero, definir cuáles son los tipos de procedimientos que hay. Hay procedimientos ordinarios y hay procedimientos de excepción. Los procedimientos ordinarios son las licitaciones públicas, son la licitación restringida, la subasta inversa, la comparación de precios, la compra menor y las compras por debajo del umbral. ¿Qué es una subasta inversa? Una subasta inversa es una puja. O sea, cada quien, eso se hace a través del portal. Es que eso técnico, esos términos confunden a uno. Lo que pasa es que el tema de la subasta inversa es, la subasta normal es quién me da más, quién da Exactamente. más. En la subasta inversa hay quién da menos. ¿Quién da menos? Pero eso ¿Quién me da menos precio? Menos precio. Entonces, hay una puja. Yo te dije que yo iba a aprender a decir, tú el que me está oyendo que no es abogado, tiene que agradecerme que yo no sepa de eso. La diferencia aquí radica en que la subasta inversa se hace en vivo. Entonces, y por el portal transaccional. Exacto, la por el portal. Entonces, se hace en vivo. Todo el mundo ahí, como si fuera una sala. Todos los oferentes. Exacto. Porque en otro proceso, como licitación... llega otra primero que la mía. Ahí vamos. Ahí tenemos... Por ejemplo, en un procedimiento de licitación que yo establezco en el pliego de condiciones, menor precio, eso es, yo he estado por lo menos algunos 20 días antes de la evaluación económica, ya yo tengo un precio fijado en mi oferta en lo que yo deposité. Ese precio yo no lo puedo modificar. No lo puedo modificar. Ya simplemente, mientras pasa el proceso de evaluación, ya ese precio está ahí fijo. Que se va a revelar cuando hago la evaluación económica. Pero en la parte de la subasta inversa es en vivo. En vivo. Es más riesgoso. Entonces, ahí hay elementos que son importantes. Si es que, por ejemplo, el portal
que hablamos anteriormente, tiene parametrizado que en algunos casos que tú no puedes hacer pujas mayores a tanto. Exacto. Hay un límite. Quien llegue primero es el límite. Lo único que los proveedores no conocen es el límite. Es un límite prefijado. Ustedes van ofertando hasta van bajando. Pero qué misterio, señores. Debe ser difícil. Pero yéndonos en el tema pero de la declaratoria de emergencia. A los procedimientos. La declaratoria de emergencia, entonces le decía que son los procedimientos ordinarios y los procedimientos de excepción. Los procedimientos de excepción son, como usted bien dice, la emergencia nacional, tenemos la seguridad nacional, las compras de exclusividad, las exclusividades, los proveedores únicos, las contrataciones de publicidad en medios de comunicación social, y tenemos los artísticos. Consultoría. Sí, y tenemos también las oficinas en el exterior y los contratos que hayan rescindido que no pasen del 40%. Son compras de excepción. Eso no pasan por todo exactamente. A eso vamos. Esas compras de excepción se dividen en dos partes. Hay unas que son competitivas y unas que son directas, en la cual no hay competencia. Las competitivas son la emergencia nacional, como usted dice, pero la emergencia nacional tiene tiene un componente de seguridad nacional, tiene un componente nacional. Eso es restringido a aquellos proveedores que suplen ese tipo de servicios y de armas, supongamos. Exactamente, eso están ya predefinidos. La seguridad nacional eso está predefinido. La emergencia nacional y la seguridad nacional tienen una particularidad, que para tú hacer compras de esa magnitud tiene que haber un decreto presidencial que declare la emergencia. Pero esas licitaciones, esa compra de excepción, entre esos suplidores únicos, supongamos que hay 3 suplidores de armas en el Estado, ¿se da una especie de licitación rápida, excepcional entre ellos 3 o se elige uno? No, ellos compiten los 3 en el procedimiento. O sea, lo compiten ellos, pero eso es cerrado, eso no hay acceso público a eso por asunto de seguridad nacional. Por ejemplo, el tema específico de armas, se da que tú no vendes todas las armas, tú representas marcas. Exactamente. Entonces, si la necesidad son, por ejemplo, Smith & Wesson, para decirte una marca, eso nada más la vende un proveedor en el Estado. O si necesitan, por ejemplo, de 2 marcas distintas, yo me puedo asociar a otro proveedor o se elige uno para uno y uno para otro. Mira, ahí hay un punto interesante, porque en principio, en los procesos ordinarios e inclusive en los de excepción, no se establecen marcas. Yo no establezco, quiero contratar con... Porque pudiera ser con Apple o con Android. ¿Qué pasa? Pudiera favorecer, entonces una marca pudiera dar lugar exactamente. a Entonces el Estado lo que puede hacer es establecer el requerimiento. Entonces, ajustar esas especificaciones técnicas, esos requerimientos específicos, por eso es lo importante de la planificación, para saber qué es lo que yo necesito. A partir de necesidad, entonces yo establezco ese pliego. Para que nos puedan entender lo que nos están escuchando, que no son especialistas, yo no puedo decir, tráigame un iPhone. No. Pero sí puedo poner las condiciones técnicas que yo sé iPhone. Que ninguna marca de la otra lo va a tener. Por eso te decía que en armas yo pongo las especificaciones técnicas de las armas que necesito. De la tan técnica que yo sé que es una Smith & Wesson, la que el representante. Entonces yo voy a ir a licitar porque yo sé que mi arma, las únicas especificaciones que tienen son esas. Entonces no va a haber, en los casos de excepción, obviamente, o de contrataciones directas, es porque no hay otro oferente. La directa es simplemente porque no hay otro oferente que te pueda dar ese servicio. O sea, tenemos el proveedor único que tú dices, bueno, mira, no hay nadie que pueda darme lo que Evelyn me da. Yo contrato a Evelyn directamente. Tú no estás muy lejos de las realidades. Son muchos elementos. Y para aclarar tampoco un poquito sobre los tipos de procedimientos, que ordinario y excepción, como explicó María, la diferencia entre uno y otro es, uno, el procedimiento ordinario está sujeto a un umbral. Ese umbral lo establece la ley y se concretiza a través de una resolución. ¿Ese umbral es técnico o monetario? No, monetario. O sea, a partir de un monto hasta un monto, un procedimiento. La Dirección General de Contrataciones Públicas se emite siempre, cada año, entre la primera y segunda resolución, es esos umbrales, que se establece que va de tanto a tanto una comparación de precios, de tanto a tanto una licitación. Entonces, ahí no hay una variación, porque inmediatamente yo tengo un requerimiento, ese requerimiento tiene un monto. Entonces yo tengo que irme directamente a ese, por umbral tengo que irme a ese procedimiento. Por eso decimos que no todos los procedimientos son una licitación, porque hay procesos que por el monto son comparación de precios, no licitación. Y la diferencia entre uno y otro vienen siendo, uno, los plazos. Los plazos para la convocatoria y la apertura. Los plazos para la convocatoria y la apertura. Regularmente la comparación de precios son de menor complejidad, regularmente. Sí. Y en comparación con los procedimientos de excepción, es que los procedimientos de excepción hay una variación con los plazos.
En la licitación, por ejemplo, que un procedimiento ordinario... No hay umbral en la excepción. O sea, no hay monto. El que aparezca. No hay monto. El que me lo pueda suplir. No hay monto tope para tú decir, me voy por una excepción. Lo que pasa es que si lo vemos de la siguiente manera. Uno, lo ordinario es por un umbral económico. Ahora, lo de excepción van a ser por la naturaleza contractual. ¿Y por qué decimos naturaleza contractual? Porque, por ejemplo, yo tengo una excepción que es proveedor único. Y no importa la cantidad que cueste ese servicio o ese bien que estoy requiriendo. El tema es que nada más a nivel nacional hay un solo proveedor que me puede suplir ese bien o servicio. Sí. Entonces, igual me pasa con la exclusividad. La exclusividad no es con relación a un monto per se. Lo que pasa es que tengo personas, en este caso, que pudieran estar certificadas por una marca internacional, una certificación de fabricante, personas autorizadas, que son limitadas. Entonces, al final, no me conviene hacer una licitación porque la licitación es un procedimiento público, el mayor competitivo de licitación. Pero cuando hay una exclusividad, ¿quiénes van a participar? Simplemente los que tengan la posibilidad de proveerme ese bien conforme a la autorización de distribución que pudieran tener. Mira, entonces, dame un momentito ahí para los temas de los umbrales. La gente escucha y oye umbral y licitación por comparación. Y tú tienes un monto. Si tú necesitas una cantidad de producto que sobrepasa el umbral, aun cuando tú estés haciendo compra a través del umbral, ya tienes que ir a una licitación. Pero ha habido siempre como una zona gris en la ley. Es decir, en la interpretación o en la aplicación, no sé dónde, que muchas veces procesos que tienen que ir a licitación se fragmentan para que vayan por pedazos y entonces entren al umbral. De alguna manera el decreto o algo hizo... Eso es lo que es el fraccionamiento. El fraccionamiento no está permitido. Dentro de los 90 días después que tú lances el procedimiento. O sea, que si tú lanzas un procedimiento sobre algo, para tú volver a lanzar ese procedimiento de eso mismo, tú tienes que esperar por lo menos 90 días de paso. En el único escenario que la ley te permite el fraccionamiento es para las MIPYMES. Para las MIPYMES. En ese sentido, tú puedes fraccionar. Si tú quieres hacer un ejemplo, comprar el mismo bien en diferentes zonas del país, tú puedes lanzar todo el procedimiento en las diferentes zonas del país dirigido a MIPYMES. Ese es el único espacio que te permite la ley. La lógica atrás del fraccionamiento es la siguiente, y es precisamente esa. Si yo tengo, por ejemplo, 10 millones, un ejemplo, en 10 millones ya una licitación, porque el umbral, si mal no recuerdo, a partir de los 5 millones. En bienes. ¿Qué pasa? Yo por obligación legal, si estoy convocando un proceso de 10 millones, ya tengo que hacer una licitación. Pero ahí en ocasiones se da precisamente esa intención que por no convocar una licitación, porque el proceso es más complejo que una comparación de precios, lo que trato de hacer es... Y dura mucho más. Que convoco 4, 5 comparaciones de precios. Entonces, desde la dirección te genera una alerta a las instituciones que te dice eso es posible fraccionamiento. ¿Por qué? Porque tú no puedes realizar procesos inferiores al que te corresponde, pero tú puedes realizar procesos superiores al que te corresponde. Por ejemplo, no puedo realizar comparaciones de precios cuando corresponde licitación. Pero sí puedo hacer licitación cuando corresponde comparación de precios. Por eso viene la complejidad del proceso. Puedo hacer una licitación que es más competitiva que una comparación de precios, porque la comparación de precios se da por invitaciones, en principio, aunque ya con el tema del portal transaccional, las invitaciones se realizan a todas las personas que tengan ese rubro y es más abierto. Pero en la licitación, que tengo que cumplir con esa publicidad de convocar a través de 2 medios de circulación por día consecutivo, un periódico. Exacto, es más complejo. Entonces, a veces, por evitar todo ese proceso, tratan de fraccionar, pero se generan esas alertas. Se generan las alertas. Y por ejemplo... me ha encantado mucho la participación. Cuando decía, no se puede el fraccionamiento, y obvio que no, pero vamos a poner que estamos ante un análisis legal para que los que nos escuchan puedan entender. Si por alguna razón se hace un fraccionamiento cuando no debió, vamos a poner que se le fue eso. ¿Qué establece la norma? ¿Alguna sanción administrativa, penal? ¿Qué podemos recordar si se establece algo? Mira, la propia ley, en este caso la ley 340, te establece que las contrataciones realizadas en violación a la ley conllevan la nulidad del proceso. Digamos, la sanción directa. Exacto, la nulidad del proceso. Porque, en ese sentido, lo que me correspondía era una licitación
y me tenía que llevar a cabo el procedimiento de licitación por el umbral que me correspondía. Cuando yo detecto el fraccionamiento, cuando se detecta el fraccionamiento y no cumple con los requisitos para ese fraccionamiento permitido, entonces la propia ley te dice que conlleva la nulidad del proceso. Y una última pregunta. Si ya se cumplió, se ejecutó, se pagó, no hay ninguna sanción penal. Te engañado. No. No necesariamente. Porque el fraccionamiento no hubo un engaño porque se cumplió con el servicio y se dio el precio. Exacto. Lo que no debió de haberse fraccionado. Exacto. Entonces no hay una sanción penal a fraccionamiento. En cuanto a eso, la ley debe todavía actualizarse. Bueno, hemos llegado al fin de este programa. Agradecido. Se pasó el tiempo muy rápido. Sí, yo quería aprender más. Especialistas. Tenemos que volver a invitarlos y con el equipo del panel completo. República Dominicana, les estamos agradecidos por acompañar una vez más. Reiteramos a los guadianos felicidades por un aniversario más. Felicidades a tu amigo Carlos Felipe que está de cumpleaños. Eso voy, Carlos Felipe. Nos vemos ahorita. Un abrazo, hermano mío. Sean felices, señores. Feliz fin de semana. Escucha